Muy bien, vamos a seguir y ya al parecer estamos ya en la última recta de este estudio que hemos comenzado hace algunos domingos sobre las figuras que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. En cada una de estas figuras, en cada uno de estos símbolos, vemos algunos aspectos interesantes sobre lo que la iglesia representa, significa para nuestras vidas, y también lo que el Señor espera, considera, ¿verdad?, acerca de esta institución tan increíble que el Señor nos entregó, que el Señor nos regaló por su gracia. Así es que vamos entonces a enfocarnos el día de hoy en tres aspectos que de alguna manera se relacionan entre sí en cuanto a lo que es la iglesia o cómo, ¿verdad?, la iglesia debe funcionar, lo que Dios espera de su iglesia desde el punto de vista de Dios, y que nos refleja, nos muestra, nos transmite, ¿verdad?, en su palabra a través de estas figuras que hemos estado estudiando. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, busquémoslo. Vamos a tomar ahí unos minutos para que podamos llegar hasta Efesios capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Efesios 2, 21. Efesios capítulo 2, el versículo 21. Dice, en quien, siempre está hablando de Jesucristo, en quien todo el edificio, ¿verdad? Esto ya lo estudiamos, lo consideramos hace algunos domingos atrás, la iglesia, ¿verdad?, como un edificio que se edifica en amor para exaltar el nombre del Señor. Luego añade, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Te agradezco porque nos podemos reunir en este lugar especial que tú nos has regalado para aprender de tu palabra y ser desafiados en ella, para no solo comprender tu voluntad, sino también ser movidos a cumplir y vivir en tus caminos, en tu voluntad. Te ruego, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nuestros corazones conforme a nuestras necesidades y conforme a tu poder. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien amamos. Amén. Una de las figuras muy interesantes que nos presenta, no solo en el Nuevo Testamento, sino a lo largo de toda la Biblia, es, ¿verdad?, la presencia de Dios en medio del ser humano, en medio nuestro, como un templo. Esto no es solo exclusivo del Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios se manifestó de una manera especial a través de los templos que encontramos en el Antiguo Testamento, como el templo de Salomón, por ejemplo, o el templo de Zorobabel, que fue reconstruido después del cautiverio, incluso el templo que aún después fue reconstruido y ampliado, conocido como el templo de Herodes, donde el mismo Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, ¿verdad?, se manifestó. Incluso Él lo santificó. Acordarán de esa historia cuando el Señor Jesucristo limpia el templo de los publicanos, ¿verdad?, de los que cambiaban, de los que vendían, diciendo, ¿verdad?, esta casa de oración será llamada. Ese lugar, el templo, en el Antiguo Testamento, era un lugar físico en donde Dios escogió para manifestar su nombre. No es que Dios habitara únicamente en ese lugar, pues Dios no es un ser humano, no es un hombre, Dios no es carne para que habite en templos hechos por manos de hombres, dice la palabra de Dios. Pero sí Él y su gloria, su nombre, su fama, se manifestaban de una manera especial, particular en aquel lugar. Incluso siempre en el periodo de los profetas hubo un conflicto porque muchos judíos posterior al cautiverio buscaban lugares para adorar a Dios
y no buscaban el lugar que Dios había establecido formalmente para su adoración. Algunos que leen la Escritura más sistemáticamente, ¿verdad?, recordarán que muchas veces, ¿verdad?, se hablaba en el Antiguo Testamento en contra de los lugares altos, donde muchos judíos iban bajo un árbol frondoso a adorar a Dios, con un buen sentir quizás, con una buena intención, pero no era el lugar formal, el lugar correcto, el lugar claramente establecido por Dios donde Él quería que se le adorase, es decir, el templo propiamente tal en el Antiguo Testamento. Bueno, después que vino Cristo y abrió el Evangelio a los gentiles, ¿verdad?, cumpliendo la promesa inicial de Abraham de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque, entre paréntesis, el templo de los judíos tenía como propósito manifestar el nombre y la gloria y la salvación de Jehová a todas las naciones, no solo a la nación de Israel. Lamentablemente, los israelitas, ¿verdad?, se dejaron para sí una bendición, que en realidad era para toda la humanidad. Por eso, ¿verdad?, es que Dios les deja a un lado, va a volver a tratar con la nación de Israel en el futuro, en la 70ª semana de Daniel, la semana 70, que profetiza el libro de Daniel. Ya Dios estableció como historia para el pueblo de Israel, como cronómetro, ¿verdad?, para Israel, como calendario para Israel, 70 semanas. Ya han pasado 69, queda la última, la semana 70. Eso se va a cumplir, pero en este momento es aún en el futuro. Ya esto es después del arrebatamiento aquí en la tierra, en lo que se conoce como los 7 años de gran tribulación. Ahí se va a cumplir la semana 70, el plan de Dios para la nación de Israel. Pero en este momento en el que estamos ahora, Dios dejó temporalmente a un lado a la nación de Israel para establecer otra institución, por medio de la cual se siguiera cumpliendo este propósito, es decir, la iglesia. La iglesia, la cual Cristo ganó con su propia sangre, derramó su sangre para que la iglesia pudiese ser bien establecida y fundada sobre sí misma, pues está fundamentada en Cristo, ¿verdad? Y en este tiempo, en este periodo, ¿verdad?, se nos dice de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ya varía un tanto la figura de un lugar específico a donde se debía ir a adorar en el Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, se nos dice que nosotros somos la morada de Dios en el Espíritu. ¿Ya? Cada uno de los creyentes, de aquellos que hemos nacido de nuevo, de aquellos que nos hemos convertido a Cristo y obtenido la salvación y el perdón de nuestros pecados, todos aquellos que llegamos a ser justificados en Cristo Jesús, santos en el Señor, llegamos a ser templo, morada de Dios en el Espíritu. Lo interesante es que el Espíritu Santo mora, habita permanentemente en el corazón de aquellos que somos salvos. ¿Ya? No es como en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo venía, por ejemplo, sobre Sansón y luego se iba. ¿Ya? No, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo viene a morar en la vida de los creyentes, a morar en forma permanente, de tal forma que permanentemente nosotros, donde estemos, somos un templo santo en el Señor. Por eso el Señor nos dice, ¿verdad?, que no somos nuestros, porque hemos sido comprados por precio. Y debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, dice 1 Corintios, los cuales son de Dios. En otras palabras, no nos pertenecemos. El que mora en nosotros tiene el dominio, debe tener el dominio y el control también de nuestras vidas. Es la llenura del Espíritu, el control que el Espíritu Santo tenga sobre nosotros. Entonces, en otras palabras, no es tener más del Espíritu. Si somos hijos de Dios, ya tenemos el Espíritu Santo, pleno, completo, morando en nuestros corazones. En realidad no es más tener del Espíritu, es que el Espíritu tenga más control de este tabernáculo humano, ¿verdad?, del cuerpo, de nuestra vida, que tenga más control, y de esa manera siendo llenos del Espíritu Santo. Pero es también muy interesante que en el Nuevo Testamento el Señor utiliza esta misma figura, pero también para referirse a la reunión, por decirlo así, de estos templos, para formar un templo especial, que nuevamente lo vemos como la iglesia. Acá en Efesios capítulo 2, versículo 21, nos está hablando acerca de ser edificados, y utiliza varias figuras
Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, ya el versículo 19, nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya hablamos acerca de este símil, ¿verdad? Que también se refiere a los hijos de Dios como parte de una familia espiritual, una iglesia como una familia espiritual. Luego en el versículo 20 también utiliza otra figura en cuanto a este edificio que se va edificando sobre la base que es Cristo. ¿Ya? Vimos también cuando estudiamos acerca de esto la necesidad de que cada uno mire cómo sobreedifica, ¿ya? Para hacerlo con la calidad necesaria conforme a lo que Dios espera. Por eso dice el versículo 20: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y añade, ¿verdad?, este proceso de crecimiento, de multiplicación, de edificación, en quien todo el edificio, bien coordinado, ¿ya? De la misma manera que un cuerpo, también es otra figura que ya vimos acerca de la iglesia, ¿verdad?, coordinado, va creciendo para ser, y aquí presenta, ¿verdad?, esta otra figura, ya en relación a la iglesia, para ser un templo santo en el Señor, un lugar, ¿verdad?, especial, un santuario ya especial, un lugar santo, como dice aquí, para morada de Dios en el Espíritu. Así es que la iglesia también se presenta como un lugar en donde el nombre de Dios es glorificado y adorado, y donde el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, también desarrolla su ministerio. En gran medida dentro de la iglesia o en la iglesia reunida, ¿no es cierto?, vemos cómo el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, a través de su palabra, iluminándonos, ¿verdad?, a través de su palabra corrigiéndonos, redarguyéndonos, ¿verdad?, exhortándonos en cuanto a cosas que necesitamos cambiar, como un espejo que nos muestra lo que está mal para que lo podamos corregir, enseñándonos e instruyéndonos en justicia. También en la comunión con los hermanos, ya en la santa comunión que podemos tener unos con otros, viviendo vidas en santidad, andando en la luz, pues la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado, pero aquellos que andan en la luz, ¿verdad? Y la luz ahí se refiere también a la iluminación del Espíritu Santo a través de su palabra. Ya, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en una iglesia, cuando la iglesia está reunida, tenemos la oportunidad de ser iluminados, edificados en su palabra, edificados en la comunión con los creyentes, en la común unión que tenemos en Cristo. Ya, en una iglesia somos santificados para el Señor. Por lo tanto, la reunión, por decirlo así, de todos estos templos santos que en forma individual somos morada de Dios en el Espíritu, también conforman, en el contexto de la iglesia, un lugar santo, santo, especial, donde Dios se manifiesta y donde Dios se glorifica. Nuevamente es preciso señalar que no estamos necesariamente hablando del templo, del recinto, del local donde estamos reunidos o congregados. No estamos hablando necesariamente de un lugar físico de 4 paredes, ¿verdad? Si bien tenemos la bendición, en el caso nuestro, de estar en un lugar cómodo, agradable, ¿verdad?, contenido, aunque haga frío, podemos estar aquí abrigados, no todas las iglesias tienen esta misma bendición. Ya no todas las iglesias tienen un lugar establecido. Incluso hay iglesias que tienen que arrendar locales, hay iglesias, ¿verdad?, que se reúnen al aire libre, hay otras, ¿verdad?, que se les presta algunos recintos y tienen que estar cambiando de un lugar a otro, pero cuando los creyentes se reúnen, es lo que nosotros llamamos la iglesia del Señor. ¿Ya? Y esa reunión se ilustra en un sentido no solo como una familia, no solo como un cuerpo, no solo como un edificio que va creciendo en el Señor, sino también, y aquí el Señor utiliza esta palabra, como un templo. Y le añade, además, un templo santo, indicándonos, ¿verdad?, que cuando nos reunimos, cualquier lugar que éste sea y forma que tenga, cuando nos reunimos como iglesia, estamos experimentando en común, en un lugar, juntos, ¿verdad?, donde la gloria de Dios se manifiesta, donde el nombre de Dios es exaltado,
donde la salvación del Señor es predicada. Un lugar de adoración. ¿Ya? Busquemos Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, el versículo 20. Mateo capítulo 18, el versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué es lo que ocurre? Allí estoy yo en medio de ellos. Por definición, ¿verdad?, teológica, un templo es un lugar donde, o el templo era un lugar donde la gloria de Dios estaba y se manifestaba, ¿verdad? Aquí está hablando de que Jesús está en medio nuestro cuando nos reunimos. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Pero quién es el Señor? Es nuestro Salvador. ¿Pero quién es Cristo? En esencia, en primera instancia, Él es Dios. Es Dios habitando en medio nuestro. Es Dios en medio nuestro. Es la presencia de Dios en medio de la congregación. Esto es increíble porque en el contexto acá está hablando de la iglesia. Miren lo que dice, por ejemplo, el verso 17, es el contexto. Está hablando incluso de una acción disciplinaria en el contexto de la iglesia, ¿verdad? Cuando dice el versículo 17, si no lo hieren a ellos, ¿verdad? Una persona que peca contra otra, se aleja del Señor y da mal testimonio, debe incluso ser expulsada de la iglesia si esto es necesario, para mantener la santidad dentro del templo, dentro de la iglesia. Ya, y dice al final en el verso 17, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ya, por gentil y publicano. Los judíos eran muy claros, muy nítidos en cuanto a hacer esta diferencia. Ellos no dejaban a ningún gentil entrar en el templo, menos a un publicano, porque ¿quién eran los publicanos? ¿Quién eran los publicanos? Eran los traidores de la patria, eran los que cobraban los impuestos, ¿verdad? Y eran considerados como traidores de la nación. Entonces ellos no dejaban entrar a ellos al templo, porque era un lugar santo. Tampoco los gentiles. Ya tenían incluso un lugar que le llamaban el patio de los gentiles, para que allá estuvieran los gentiles, lejos del Señor. Ese nunca fue el plan de Dios. Eso fue algo que lo inventaron los mismos judíos. El plan de Dios siempre fue que ellos fuesen de bendición a todas las naciones. Ahora, hoy en día, en la iglesia es lo mismo, porque el Señor dice que no hay judío, no hay gentil, no hay griego, no hay esclavo ni libre. Todos somos uno en el Señor. Bajo la iglesia, ¿verdad?, estamos unidos en la sangre de Cristo. Por eso es que en el contexto de esta iglesia, el Señor declara más adelante, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando dice congregados en mi nombre, se refiere para específicamente, ¿verdad?, cumplir la voluntad de la enseñanza, los mandamientos que nos dejó el Señor. No es solamente un encuentro de amigos cristianos, ya no es solamente un encuentro furtivo entre cristianos para tomar tecito, ¿verdad? Si bien hay comunión, ya no, está hablando de algo mucho más serio, mucho más formal, en donde he glorificado el nombre del Señor, en donde de alguna manera, ¿verdad?, se reúnen en el nombre del Señor para cumplir sus propósitos y su voluntad. Así es que la iglesia, ¿verdad?, alberga dentro de sus miembros al principal de todos, que es Dios mismo. Es la misma presencia del Señor en medio nuestro. En la gran comisión, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y cómo termina en el versículo 19? Y aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. La presencia de Dios en medio nuestro. ¿Qué contraste, qué triste, por ejemplo, con lo que ocurrió con una iglesia emblemática en el Nuevo Testamento, allá en Apocalipsis capítulo 3, que tristemente dejaron afuera, ya, a uno de sus principales miembros, al Señor Jesucristo. Lo dejaron fuera, ya, dejaron fuera del templo al Señor, siendo que, por definición, un templo, ¿verdad?, es un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta de una forma especial. Entonces, en estricto rigor,
esta iglesia dejó de ser un templo santo en el Señor, porque su principal miembro, su principal pilar no estaba. Tanto así que ya en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, el Señor les dice a este grupo, no sé si llamarle iglesia propiamente tal vez sí, pero les dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Y me llama mucho la atención que nos dice: entraré a ustedes. ¿Qué dice? Entraré a Él. ¿A quién? Aquel que oye la voz del Señor y abre la puerta de su corazón. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Estos 3 artículos nos indican, ¿verdad?, la responsabilidad que tenemos de responder al llamado del Señor de forma individual, de forma personal. Cuando nosotros nos reunimos, ¿verdad?, estamos experimentando ni más ni menos que la presencia del mismo Señor Jesucristo en medio nuestro. Estamos experimentando la gloria del Señor, su influencia, su peso sobre nuestras vidas. La gloria que en el Antiguo Testamento era conocida como la Shekinah, ¿verdad?, o en el Nuevo Testamento como la doxa, la gloria del Señor, su influencia en nuestra vida, la experimentamos de una manera en particular cuando nos reunimos. Cuando un creyente, ¿verdad?, dice: no, yo alabo, adoro a Dios en mi casa, solo, alabando al Señor, cantando himnos, leyendo la Biblia, qué bueno que lo hagas, porque es tu responsabilidad cotidiana hacerlo. Pero estás dejando de lado el reunirte con los santos, reunirte con los hermanos y experimentar de una manera particular y especial la presencia y el poder del Señor. Porque la iglesia es presentada como un templo, pero como un templo santo. ¿Ya? Ahora, es interesante que la palabra templo acá, ¿ya?, es quizá un poquito distinto a lo que a la concepción que nosotros teníamos o lo que tenían, la concepción que tenían los santos del Antiguo Testamento. ¿Ya? Porque la palabra templo en el griego viene de una palabra que significa naos. Incluso de ahí se deriva más a posterior la palabra nave. Probablemente por eso, ¿verdad?, en algunas capillas grandes, en algunas catedrales grandes se habla de la nave central, el lugar, ¿verdad?, donde se reúne una gran cantidad de gente. Esta palabra, literalmente naos o templo, así es traducida, ¿verdad?, significa santuario, capilla o algo así como un templo pequeño. ¿Ya? Y es bien interesante esta palabra, un templo pequeño. Pero este templo pequeño, aunque pequeño sea, ¿verdad?, es un templo santo, apartado para el Señor. Mire, acompáñenme a 2 Corintios 6, 2 Corintios 6, 14. Porque este pequeño santuario, este templo donde se reúnen los creyentes, debe ser un templo santo en el Señor. 2 Corintios, capítulo 6, pasaje que conocemos, ¿verdad?, o lo hemos escuchado varias veces, quizás en relación a otro tipo de relaciones, pero también tiene algo interesante que mostrarnos. En 2 Corintios 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, los que no son creyentes, los que no han nacido de nuevo, los que no son salvos, los que aún no han llegado a ser hijos de Dios. El Señor está hablando acá de una separación, no necesariamente física, sino que moral y espiritual. Porque añade, porque ¿qué compañerismo? Cuando habla de compañerismo, está hablando mucho más de que pasar tiempo juntos. Está hablando de una comunión, está hablando de ser influido por otros y uno influir a otros. Está hablando, ¿verdad?, de un crecimiento juntos en un camino. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No se pueden juntar. Ya la una sobrepasa a la otra. Y mire lo que dice el 15. ¿Y qué concordia? ¿Ya? Concordia se refiere a armonía, a unidad. ¿Qué concordia? Cristo con Belial. Luego vuelve a hacerlo muy enfático, muy claro. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Esa palabra parte, que nos suena muy ligera, ¿verdad?, es una palabra muy significativa, porque tiene que ver con unión, tiene que ver con unidad, tiene que ver con influencia.
Ya tiene que, incluso a veces se utiliza, ¿verdad?, de partir una herencia y de repartirse, ¿no es cierto?, una parte. Por lo tanto, un creyente no debe estar en una unión, en una unidad, ¿no es cierto?, significativa con una persona que no es creyente. Porque no hay comunión, no hay concordia. No hay, ¿verdad?, como dice acá, acuerdo. Por eso también en el Antiguo Testamento se dice, andarán dos juntos. Si no estuvieran de acuerdo. Por eso es que el Señor advierte aquí en su palabra la importancia de mantenerse, ¿verdad?, santo, apartado para el Señor. La palabra santo, agios, que es su palabra en griego, significa apartado de algo y consagrado a algo o a alguien. Tiene dos aspectos. Un aspecto que implica apartarse y otro aspecto que implica consagrarse o dedicarse a algo. ¿Ya? Se puede usar de muchas formas. De alguna manera, ¿verdad?, este vaso es un vaso santo. No porque alguien le impuso la mano o porque hizo algo así como sobrenatural, ¿verdad?, y dijo unas palabras mágicas, o porque contenga agua bendita. No, para nada. ¿Ya? Simplemente significa que este vaso fue apartado, separado de otros vasos que están, ¿verdad?, tal vez en la cocina, para ser usado, para ser dedicado a un uso específico. Que en este caso sería para que el predicador, ¿no es cierto?, pudiera tomar agua. Lo estoy ilustrando. Entonces podemos decir, en forma práctica, concreta, que es un vaso santo. Y todo lo que contiene ese vaso, ¿qué debería ser? Santo. ¿Verdad? Porque es el instrumento que se utiliza para que el predicador pueda beber agua. Cuando la Biblia habla de un templo santo, se refiere a eso, a apartarse de lo malo, a santificarse para el Señor. Por eso dice, si seguimos la lectura en el versículo 16 de 2 de Corintios, capítulo 6, dice, ¿y qué acuerdo hay entre, y ahí utiliza esta palabra, ¿verdad?, que estamos considerando, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros, dice ustedes, en plural. Obviamente está refiriéndose a un grupo de creyentes reunidos. Dice, vosotros sois el templo del Dios viviente, porque tenemos un Dios que está vivo, no un Dios que está muerto. Por eso, hermanos, hermanas, no tenemos un crucifijo aquí. Porque Cristo no está en esa cruz, Cristo resucitó, está vivo. En lo que nos dice la palabra del Señor, somos un templo, no con un Dios muerto, sino con un Dios vivo, porque Él resucitó. Un Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Interesante, ¿verdad? Esta figura que utiliza aquí el Señor, un templo santo, apartado para Dios. Y aquellos que habitamos o que estamos dentro de este templo santo y que también somos templo y que también debemos ser santos, de la misma manera que el agua que es contenida por este vaso también es santificado y también debe ser algo santo. ¿Qué significa eso en concreto, en la práctica? Que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos vivir vidas santas. Debemos vivir vidas santas. Cuando estamos en pecado y venimos a la iglesia, no solo estamos contaminados, contaminamos también el resto. Cuando nosotros estamos, ¿verdad?, congregados y la presencia del Señor está en medio nuestro de manera especial, eso también debe ser molesto para el Señor. ¿Te das cuenta? ¿Vas comprendiendo la idea? ¿Qué pasa, verdad, si yo al agua de este vaso, verdad, le añado, tomo tierra, verdad, y le añado un poquito de tierra? Se contamina. De tal manera que ya no cumple el propósito, ¿verdad?, benéfico por el que fue considerado. Bueno, debemos nosotros como templo santo también ser miembros santos en el Señor. ¿Cómo está tu vida de santidad? ¿Estás viviendo en santidad o estás viviendo en pecado? Porque el pecado siempre es un estorbo y siempre contamina. Esto es más que para que tú digas, no, el pastor está hablando que estoy en pecado y no tengo que venir más a la iglesia. No, estoy hablando de que arregles cuentas con el Señor.
Estoy hablando de que tú arregles cuentas con el Señor y que hagas las cosas conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Porque Dios nos perdona en la medida que tengamos un corazón humilde y quebrantado. Dios resiste a los soberbios. No sacas nada con, ¿verdad?, seguir en tu vida pecaminosa y hacer como que no pasa nada y venir a la iglesia y poner cara, ¿verdad?, de día domingo. Si tú vives una vida licenciosa durante la semana, no estás haciendo una afrenta a la iglesia, a nosotros. Estás afrentando al Señor. Es Dios que está aquí en medio nuestro. Es el Señor que hace su presencia especial en medio nuestro. Él está presente. No podemos ser tan desfachatados, ¿verdad?, más coloquialmente, como para venir a la presencia del Señor cuando no hemos arreglado cuentas con el Señor. Es importante que nosotros vengamos a la presencia del Señor con corazones limpios. Es más, no venimos a la iglesia a limpiar nuestra alma. Venimos a la iglesia porque cotidianamente estamos limpiando nuestro corazón en la oración, en el estudio de la palabra y en la práctica de las doctrinas del Señor. Venimos a la iglesia a adorarle, a alabarle, a bendecirle, porque el Señor ya ha hecho una obra en nuestras vidas. No solo nos preparamos para venir a la iglesia con un vestir adecuado, ¿verdad?, correspondiente al momento en el que vamos a estar juntos, sino también preparamos nuestro corazón, preparamos nuestra alma, porque venimos a un lugar donde se manifiesta la presencia del Señor. Hermano, esto no es un club de fútbol, esto no es un centro de apoderados, centro de madres, esto no es, ¿verdad?, una comunidad del sector, es una iglesia, un templo santo en el Señor, un lugar donde tú vas a adorar al Rey del Universo, un lugar donde tú vas a experimentar la comunión con los santos. No es una reunión de amigos, es una reunión donde estamos juntos adorando al Señor. Es un lugar especial. Es un lugar especial donde almas se pueden salvar, donde no importa el pecador más perdido, se puede convertir a la luz de la predicación de la palabra del Señor. Porque es un lugar donde está enfocado en mostrar el nombre, la gloria y la salvación de Jehová hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, es un templo que debe ser santo en el Señor. Ya, los de la Odisea, ¿te acuerdas la iglesia que mencioné allá en Apocalipsis 3? Ellos creían que estaban bien. Ellos creían que estaban bien, pero no estaban bien. Porque ellos creían que no tenían necesidad de nada, ni siquiera tenían necesidad del Señor. Y el Señor les dice, pobres, miserables, ciegos y desnudos. La iglesia de Corinto pensaba que estaba bien, pero el apóstol Pablo los reprendió duramente, porque había carnalidad, porque había mundanalidad en medio de ellos, porque tenían disensiones y eran carnales. Y el apóstol Pablo les reprendió para que fuesen unidos en el Señor, en santidad, para que ellos, ¿verdad?, en santidad pudieran adorar y honrar el nombre del Señor. Allá en 1 Corintios, por ejemplo, 1, lo voy a leer yo, el versículo 10 dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que está aquí, que habita en medio nuestro, que habléis todos una misma cosa, que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué interesante, ¿verdad? Es que es el Señor que habita, el que nos exige vivir vidas santas para el Señor. Es más, si retrocedemos un poquito más en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 2, cuando Pablo comienza esta epístola dirigiéndose a la iglesia de Corinto, ya le dice el versículo 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, y comienza diciéndoles, como anticipándoles lo que les va a decir, en lo que los va a reprender, diciendo: a los santificados en Cristo Jesús, y añade: llamados a ser santos, juntos con los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Entonces, como templo santo en el Señor, ¿a qué somos llamados? A ser santos, apartados del mundo y consagrados al Señor. Somos llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque hemos sido santificados, justificados por el Señor Jesucristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso es que los miembros de una iglesia del Señor, una iglesia santa, no debemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo,
Porque el amor del mundo, ¿verdad? Si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso es que debemos ser creyentes santos, apartados para el Señor. ¿Ya? ¿Vamos en algún momento a fallar? Sí. Lamentablemente, por nuestra naturaleza pecaminosa, que algún día, cuando venga el Señor, va a ser glorificada y ya no vamos a luchar más con el pecado. Pero hoy en día, al igual que el apóstol Pablo, ¿verdad? Podemos decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luchamos contra el pecado día a día. Pero no debemos permanecer en el pecado, ni disfrutar el pecado, y menos justificarlo. ¡Ay! De lo que los buenos llaman malo y a los malos llaman bueno. No podemos, no debemos justificar el pecado. ¿Vamos a pecar? Sí. Pero un creyente santo en el Señor no se justifica. Busca el perdón del Señor, se arrepiente. Se arrepiente. El que encubre sus pecados, dice la Escritura en el Proverbio, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Santifiquemos nuestras vidas para el Señor. Y así poder dar, ¿no es cierto?, no solo testimonio, sino de manera práctica, mostrar vivencialmente que somos un templo santo en el Señor. Insisto, no porque seamos mejores que los que están allá afuera, o porque tengamos una aureola o carita de santo, ¿verdad? No, ya insisto, fallamos, pecamos, pero debemos arreglar diariamente cuentas con el Señor. Perdona nuestras deudas, Señor, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice allí la oración, ¿verdad?, del Sermón del Monte. Debemos, ¿verdad?, entonces arreglar permanentemente, diariamente nuestras cuentas con el Señor. Debemos todos los días mantenernos en santidad, en consagración a nuestro Señor. Y si caemos y fallamos, ¿verdad?, 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. No nos quedamos ahí en el barro, no nos quedamos ahí en la suciedad, no nos quedamos pegados en el pecado. No, arrepentidos, buscamos el perdón del Señor, y el Señor no solo nos perdona, 1 Juan 1:9 dice que también nos limpia de todo pecado. Nos limpia. ¿Para qué? Para que volvamos a ser lo que Dios quiere que seamos. Por lo cual Él pagó con su sangre, ser santos en el Señor. Un templo santo es eso, un lugar de creyentes que se reúnen, que luchan, ¿verdad?, contra el pecado, no se entregan al pecado, luchan contra el pecado en sus propias vidas para ser, ¿verdad?, instrumentos santos, útiles en las manos del Señor. En segundo lugar, vayamos por favor a otro pasaje, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, porque de templo santo también se utiliza otra figura ya muy interesante, que de alguna manera se relaciona también con este habitáculo del Señor, ya en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tienen? Bueno, dice, voy a leer el 14 para que tengamos un poquito el contexto en el que Pablo está escribiéndole a su discípulo Timoteo. Probablemente Timoteo en este momento está ahí pastoreando en la iglesia de Éfeso, según lo que la tradición dice. Sea la iglesia en Éfeso o en otro lugar, sin duda que Timoteo estaba pastoreando una congregación en ese momento. Dice el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Ya? ¿Qué le escribe? Todo esto, toda esta porción, ¿verdad? Todo Timoteo, toda esta carta, epístola de Timoteo, de Pablo a Timoteo. Para que si tardo, es decir, si me demoro un poco en llegar, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, cómo debes funcionar, cómo debes vivir, cómo debes actuar, cómo debes, ¿verdad?, liderar en esta congregación. Dice, en la casa de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la eclesía, que vino a tomar el concepto de templo, ¿ya? La iglesia del Dios viviente, columna,
y baluarte de la verdad. Aquí vamos a ver dos aspectos muy interesantes. Dice, como una casa. Como una casa. No solo la figura que utiliza Dios en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia es como un templo donde una persona habita. Ese es el concepto de templo, donde Dios habita. Habían templos paganos, ¿verdad?, donde supuestamente ídolos habitaban en esos templos. Pero un templo santo en el Señor es un templo donde Dios habita. Él nos prometió su presencia, hay 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos, y se manifiesta, ¿verdad?, la obra de Dios en medio nuestro, cuando nos reunimos como iglesia. Pero ahora está usando otro concepto también, donde se entiende de alguien que habita, y utiliza el concepto de casa. Dice aquí, ¿verdad?, nuevamente en el versículo 15, para que, citando, sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? Está hablando aquí de la iglesia. ¿Ya? No está hablando aquí, a propósito de esa casa de Dios, del templo de los judíos. Timoteo estaba probablemente en Éfeso. Ya no era que cómo te tienes que comportar cuando vayas a Jerusalén, al templo de los judíos. No, está hablando acá de la iglesia. Y se refiere a ella como la casa de Dios. Este lugar, hermanos, ya en un sentido figurado, donde nos reunimos, no el lugar, insisto, no el lugar físico, no el templo, no el local en sí, sino que el lugar donde la iglesia está en comunión, donde la iglesia está reunida, Dios le llama la casa de Dios. La casa de Dios. ¿Ya? Cuando estamos acá, para ilustrarlo mejor, no estoy en mi casa. No estoy en mi casa. A veces, años atrás, me acuerdo, ¿verdad?, se nos enseñaba cuando éramos pequeños que teníamos que comportarnos, ¿verdad? Y a veces, cuando uno se portaba mal en clase, ya uno de los argumentos que usaban los profesores, ¿verdad?, si hacíamos alguna maldad, y que así te comportas tú en la casa. ¿Ya? Bueno, quizás sería contraproducente usar ese mismo argumento hoy en día, porque en la casa se portan peor, ¿verdad? Es más, a veces en nuestras casas nos relajamos. Y andamos relajados en nuestra casa. ¿Por qué? Porque es nuestra casa, ¿o no? En mi casa yo hago lo que quiero, ¿verdad? Si quiero sacarme los zapatos, si quiero andar como quiero andar, es cosa mía, es mi casa. Pero aquí está hablando de la casa, no de todos. Ya no es la casa de todos, ¿verdad? Como la roja. No, está hablando de la casa de Dios. Tú aquí vienes a la casa de Dios. Cuando vengas, ven con un corazón preparado para comportarte en la casa de Dios. No estamos aquí en cualquier lugar, hermanos. Cuando nos reunimos como iglesia, ya sea en un templo tan lindo como este, o en una choza, o al aire libre, o bajo un árbol, no es cualquier lugar. ¿Te acuerdas cuando Moisés, ahí en pleno desierto, estuvo frente a la presencia del Señor cuando la zarza estaba encendida? ¿Qué le dijo el Señor? Saca el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, lugar santo es. Ahora, no se vayan a sacar los zapatos, por favor, ¿ya? En Medio Oriente o en Oriente quizás utilizan eso, ¿verdad? Pero acá no. Ya no es necesario que te saquen los zapatos. Pero el concepto permanece. La casa de Dios es un lugar santo, es un lugar especial. No es cualquier lugar. Así que no te comportes como te comportas en tu casa. Compórtate como corresponde comportarse en la casa de Dios. En la casa de Dios. Por eso es que, entre otras cosas, somos cuidadosos, ¿verdad? Tratamos de mantener la limpieza, por ejemplo, el orden. Tratamos de cuidar las cosas que están acá, porque no es mi casa. Yo, si quiero en mi casa, ¿verdad? Dejo la llave medio abierta para que se pierda agua. Estoy usando una ilustración muy, muy común nomás. No, yo tengo que tener el cuidado porque estoy en la casa de Dios. No es mi casa. ¿Ya? Y también de chicos nos enseñaron, bueno, cuando tú vas a la casa de otra persona, sobre todo si es la casa de alguien importante, ¿ya? ¿Qué dicen las mamás a los hijos? Y se lo dice varias veces. ¿Han escuchado, no? ¿Qué le dicen? Pórtate bien, si no te va a llegar. ¿Ya? Y después vuelven a repetir, y si entra el niño, ¿verdad?, apurado, y justo entramos a la casa, no sé, pues, del jefe, vamos a visitar al jefe, a alguien importante, ¿verdad?, y justo tiene un jarrón ahí de la dinastía Ming, no sé, ¿verdad?, tú entres, y al tiro uno mira eso,
Y se pone así como evitando que el niño vaya corriendo para allá. Y le dice, pórtate bien. ¿Ya? Bueno, la casa de Dios no es un lugar que vamos a un concierto, un lugar que vamos a una actividad del mundo, no es venir al cine. ¿Ya? Me acuerdo una vez que estuve en una iglesia, a propósito, que literalmente era un cine. Arrendaban ese cine, ya era bien interesante porque estaba en la pantalla y lo usaban, ¿verdad? Pero estaba la plataforma y ahí estaba el pastor y la gente, ¿verdad? Y la gente estaba en las butacas del cine así en su vida, y era un cine, pues se arrendaban un cine, ¿ya? Pero obviamente lo arrendaban especialmente para eso, ¿ya? Porque al parecer los administradores de ese mall eran cristianos, entonces le daban esa posibilidad. Y ahí fue bien interesante, ¿ya? No daban ganas así de sentarse en la butaca comiendo cabrita, porque no correspondía, porque era una reunión de iglesia, ¿ya? Hay que guardar la compostura y la seriedad, ¿ya? Pero no es el lugar, ¿ya? Yo también he estado en iglesias, ¿verdad?, donde incluso le ponen una cerca a la tarima, porque es el lugar santo, ¿ya? Y nadie se puede acercar ahí. Capaz que si se acerca una mosca, ¿no es cierto?, tiene un sensor y se quema la mosca, ¿ya? No, hermanos, no estamos hablando del lugar físico, no estamos hablando de este lugar puntual, estamos hablando del contexto en el que estamos reunidos, dónde nos reunimos. A veces eran casas, ya. Aquila y Priscila, ¿verdad?, tenían una iglesia en su casa, ¿ya? Y cuando los hermanos se reunían, ellos también debían reunirse con la seriedad, no solo porque era la casa de otra persona, sino porque era un lugar donde se manifestaba de manera especial la presencia del Señor. Si bien también nosotros somos morada de Dios en el Espíritu, somos casa de Dios en el Espíritu, que mora en nosotros, en el creyente, pero también la Biblia nos habla de la iglesia como un lugar donde de alguna manera también la presencia del Señor se manifiesta de una manera especial. Esto indica la responsabilidad de cada creyente de comportarse dignamente en un lugar que ha sido apartado para el Señor, cualquiera que sea el lugar donde la iglesia se reúne, ¿ya? Al ser miembro de una iglesia de un Dios santo. Qué importante, hermano, que comprendamos esto, ¿ya? Y esto no es para que cuando vengamos a la iglesia, como en otros contextos, en otras religiones, nos sintamos en un lugar así donde casi no podemos ni respirar, ya, ni tocar nada, porque todo es así intocable. No, tampoco estamos hablando de eso. Estamos hablando nuevamente del contexto, de la seriedad, del respeto, del compromiso que nosotros tenemos cuando nos reunimos como iglesia, cuando nos reunimos como comunidad para alabar, para adorar a Dios, porque Dios le llama a eso casa de Dios. En la casa de Dios. Cuando un incrédulo que no conoce al Señor y está viviendo su vida perdida, ¿ya?, y ve un lugar donde creyentes se reúnen, debería poder decir, esa es la casa de Dios, y yo quiero dejar mi pecado y buscar a Dios, y debería ser un lugar donde el incrédulo puede encontrar a Dios. Encontrar a Dios. Y al encontrar a Dios, cambiar su vida, transformar su vida, dejar el pecado y consagrarse al Señor, a un Dios santo. Y la iglesia debería dar testimonio de eso. Qué triste es cuando ocurre al revés. Cuando el pecador perdido ve a tal o cual iglesia y ve que en tal o cual iglesia hay pecadores iguales o peores que él. Y el testimonio de esa iglesia, de una casa santa del Señor, se pierde. Qué triste. Yo he escuchado personas del mundo a los que les he estado testificando y decir, no, jamás me voy a meter a esa iglesia. Porque pasan puro peleando. Porque si todos aquí saben de que el hermanito tanto se mete con la hermanita del hermano tanto. ¡Qué horrible! Eso, hermanos, no debe ocurrir en una casa de Dios. La casa de Dios es un lugar donde vamos ¿a qué? A estar con Dios de una manera especial. Si bien el creyente todos los días tiene su relación personal con Dios, pero Dios escogió revelarse y manifestarse de una manera especial en el contexto de su casa. Estamos todo el día en la presencia del Señor, pero el Señor también quiere que disfrutemos en su casa. Esta es su casa, ¿verdad? Yo puedo, ¿verdad?, compartir con mi amigo, ¿verdad?, y compartimos y la pasamos bien, pero cuando Él me invita a su casa, está compartiendo algo especial conmigo. No es que yo solo ahí comparto con Él, no, estoy en su casa porque me invitó, ¿verdad?, y disfruto una comida, disfruto una once, una comunión
de una manera especial. Así el Señor también nos da la oportunidad de estar en su casa. Ya, casa, literalmente esta palabra significa morada, hogar, familia incluso. Es un lugar donde crecemos, donde estamos, donde participamos, donde nos desenvolvemos. Es una casa especial. Es más, allá en Isaías 56:7, ya se nos muestra un modelo especial que se va a cumplir plenamente en el milenio, ya en el futuro. Pero también el concepto permanece hasta el día de hoy con respecto a la iglesia. Y lo que fue también el templo de los judíos, pero también de manera especial en la iglesia. Ya que quizás lo han escuchado en Isaías 56:7, diciendo: yo los llevaré a mi santo monte. Esto está hablando después de la restauración de Israel, es decir, en el futuro, en el milenio, el reino milenial, que es literal sobre aquí la tierra. Y dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. Mira qué es lo que dice: los recrearé en mi casa de oración. Los recrearé en mi casa de oración. Uno se recrea, ¿verdad?, cuando está con el Señor, porque dice: en tu presencia y plenitud de gozo, dice el Salmo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Ya? A veces vamos a visitar a la casa de un amigo y la pasamos bien, ¿verdad? Bueno, ¿qué mejor que en la casa de Dios? Dice claramente: lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Dice, añade otro aspecto interesantísimo. Dice: sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. Y aquí Isaías, ¿verdad?, con su que se lo tira a los judíos para todos los pueblos. Esto no es solo exclusivo para el pueblo judío, para todos los pueblos. Porque serán benditas en ti, le dijo Dios a Abraham, padre de la nación de Israel. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Para todos los pueblos. Será casa, llamada casa de oración. Hoy en día en la iglesia también se manifiesta, como ya estamos haciendo esta analogía, ¿verdad?, como una casa de oración. Una casa de oración. Ahora, la pregunta es realmente una casa de oración para ti? ¿O es solo un lugar donde tú vienes a hacer un servicio, cumplir un ministerio, pasar tiempo con otras personas y te vas? O escuchar la palabra de Dios y te vas. Es un lugar donde oramos. Si tú te das cuenta, oramos al principio, después entre medio, después en la ofrenda, después de que el predicador comparte, después al final, estamos orando bastante. Bueno, la Biblia también nos muestra que la iglesia es un lugar especial, ya, un lugar donde Dios le llama casa de oración. Incluso el Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, lo hizo muy notorio cuando purificó el templo, ¿te acuerdas? Cuando en el templo, ¿verdad?, Él volcó la mesa de los cambistas, ¿verdad?, soltó, ¿verdad?, a las ovejas, abrió la jaula de las palomas, ¿verdad?, tiró al piso y con un azote, ¿verdad?, hecho de cuerda, ya expulsó a la gente, purificando el templo, y lo hizo 2 veces durante su ministerio terrenal. 2 veces lo hizo. Ya no fue solo una, fueron 2, que Él purificó, Él limpió el templo, y Él en cada oportunidad dijo: mi casa será llamada casa de oración. Y ustedes, le recriminó, ¿verdad?, a los judíos, ustedes la han hecho cueva de ladrones. Un lugar donde se estafaba, un lugar donde se cobraban impuestos abusivos, un lugar donde para poder comprar un palomino o un corderito para ofrecer un holocausto de adoración al Señor, cobraban lo que no correspondía. Un lugar donde incluso tenían su propia moneda, ¿verdad?, un valor mucho más alto, para así sacar más ganancia. No, dice el Señor, ustedes le han hecho una cueva de ladrones, un lugar que se parece al mundo. Bueno, de la misma manera, una iglesia no debe parecerse al mundo. O sea, yo también he estado en muchos lugares y en muchas iglesias, en distintos países también, y a veces yo he entrado a iglesias donde literalmente parece entrar a una discoteca. Es como entrar a una discoteca, hasta con las luces. En serio, no estoy bromeando. Hasta con luces de colores y parece una discoteca. Y hasta la música es una música tan rítmica que hasta dan ganas de bailar. En la carne, por supuesto. Pero eso no está bien. Una iglesia no es un concierto
Una iglesia no es, ¿verdad?, un jolgorio. Una iglesia es la casa de Dios. Es un lugar donde se predica la palabra del Señor. Hay iglesias donde pasan 1 hora cantando y 20 minutos compartiendo la palabra. Pero la pasan súper bien. No, uno va a la casa del Señor a ser edificado. Uno va a la casa del Señor a ser exhortado. Uno va a la casa del Señor a entender el plan, el propósito que Dios tiene para mi vida y yo cambiar, tomar decisiones. No es solo un lugar donde yo me voy a emocionar. No es solo un lugar donde yo voy a psicológicamente, ¿verdad?, descargarme para después irme liviano. No, tú vas a la casa de Dios a que Dios trabaje en tu vida, que Dios obre en tu vida, que tú salgas de acá diferente, que tú salgas de acá con el firme propósito de hacer algunos cambios, algunos ajustes en tu día a día. No, estoy mal haciendo esto, estoy mal quizás siendo tan rudo, ¿verdad?, tan áspero con mi esposa. No, debo ser más amoroso con ella. No, estoy mal porque quizás no estoy obedeciendo, respetando el liderazgo, la autoridad de mi esposo. No, voy a tener que cambiar eso. No, estoy mal porque estoy quizás en conflicto con un hermano. Tengo que ir y pedirle perdón. Un lugar donde tú vas a arreglar tu vida para honrar al Señor. Esa es la casa de Dios. Esa es la casa de oración, donde nosotros vinimos, donde Dios nos da el privilegio de poder participar. Pero es también muy interesante que en la Biblia, acá en este mismo pasaje, menciona también otros símbolos, otros aspectos de lo que el Señor considera o espera de esta casa de Dios. En Primera de Timoteo estamos en el capítulo 3, el mismo versículo, el 15. Cuando les dice, para que si tarde sepas cómo debes conducirte en la casa y esa palabra a propósito, conducirte, literalmente es comportarte, mostrarte, vivir, actuar, funcionar. Significa todo eso. Cómo tú te debes comportar, cómo tú debes actuar, cómo tú debes funcionar dentro de la casa de Dios. Que es, dice, la iglesia del Dios viviente. Ahí lo dice claramente, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Como ya expliqué, no estamos en una iglesia con un Dios muerto, sino con un Dios vivo, que habita en medio nuestro, que está aquí, está presente en este momento. Cristo está presente. Él lo prometió. Luego añade, columna y baluarte de la verdad. Utiliza 2 simbolismos también para referirse a la iglesia. Ya no solo como casa, sino también como columna, como baluarte de la verdad. Cuando habla de columna, ¿de qué está hablando? Bueno, está hablando de una base, un soporte, un respaldo, un pilar fundamental dentro del edificio. ¿Ya? Ellos, los judíos, no eran judíos acá. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, probablemente muchos eran gentiles, ¿ya? Y probablemente de toda nacionalidad. Éfeso era un lugar donde había mucha influencia. En aquellos días, principalmente influencia griega, así como romana, ¿ya? Pero ellos entendían cuando Pablo hablaba de este término como un pilar, porque los romanos, ya que tomaron parte también de la arquitectura griega, ya hacían pilares muy hermosos, hacían pilares muy bellos en sus edificaciones. Hemos visto quizás en internet, ¿verdad?, una foto, ¿verdad?, de un foro romano, de un templo, ¿verdad?, de la Acrópolis, y se ven unos pilares grandes, gigantescos, ¿verdad?, muy bien decorados, muy hermosos. Bueno, a eso se refería. De hecho a propósito, la palabra pilar, en la palabra griega estilos. De ahí viene la palabra estilo, porque tenía un estilo, una forma particular. Y si tú fueras, ¿no es cierto?, si fuéramos arqueólogos y vamos a un lugar, tú dirías, mira, este es un pilar romano. Por el estilo, por la forma, ¿verdad?, que tiene, ¿ya? Que son diferentes a otros tipos de pilares, distintos a otros tipos, en otros contextos, en otras culturas, ¿verdad?, eran diferentes. Bueno, se entendía, ¿verdad?, que esta columna, ¿verdad?, que sostenía el edificio, probablemente era un stilus, es decir, algo firme, algo fuerte que no solo soportaba,
¿no es cierto?, una edificación, sino que era algo característico, que identificaba esa edificación. ¿Ya? Como te dije, ¿verdad?, si fuéramos arqueólogos o si fuéramos arquitectos, ¿no es cierto?, inmediatamente podríamos reconocer, esto es estilo griego, es un pilar de estilo romano. ¿Ya? Bueno, de la misma manera, aquí se refiere a un pilar que sustenta, que soporta la verdad. Para un hijo de Dios, para un creyente, ¿cuál es la verdad? La palabra de Dios. Cristo en primera instancia es el concepto mismo de verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Allá en Juan 14, versículo 6, ¿verdad? Bueno, pero Él también nos enseña que la palabra, la enseñanza que Él nos dejó es la verdad. Cuando hoy en día muchos cuestionan, cuando muchos hoy en día, ¿verdad?, de alguna manera tergiversan o de alguna manera plantean, ¿no es cierto?, un concepto ambiguo de la verdad, diciendo, no, la verdad la tiene cada cual. Ya, no hay verdad, no hay mentira, todo depende del cristal con que se mira. Ya, el concepto, ¿verdad?, neomodernista que existe hoy en día. Bueno, eso no es así. Hay una verdad absoluta. Hay una verdad absoluta y esa verdad absoluta está en la palabra de Dios, en la Escritura. Ahí podemos conocer la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque viene de aquel que es la verdad, del verbo de Dios que se hizo carne y que nos dejó su enseñanza. Por eso es que cuando Jesucristo, orando allá en Juan capítulo 17, orando por sus discípulos, orando al Padre, le dice, Señor, apártalos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Es absoluta. Lo que aquí dice, hermanos, es absoluto, no es ambiguo. No es si te gusta, no te gusta, si es cultural o acultural, si es temporal o atemporal, no es si circunstancial o permanente. No, hermano, la palabra de Dios es la verdad, porque viene de la verdad. La palabra de Dios viene de un Dios eterno, que no cambia. Es una sabiduría eterna que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, ni sombra de variación. Lo que Dios establece como principios desde el Génesis es lo que hasta el día que el Señor nos venga a buscar y más allá se va a seguir estableciendo como un principio, como una verdad absoluta. Hay aspectos que se aplican de una manera u otra dependiendo, ¿verdad?, de la dispensación en la cual nos encontremos. Cuando Dios trató con Israel, allá en el periodo de la ley, Dios trató de una manera particular, dándole leyes particulares a la nación de Israel. Pero aún así, Dios en su palabra establece más allá de las leyes particulares, principios absolutos, verdades absolutas. Y la iglesia es columna de la verdad. Es un pilar, un lugar, ¿no es cierto?, o sea, un elemento de estilo. Y me gusta mucho esa palabra, un elemento de estilo que muestra, ¿verdad?, al mundo, de alguna manera eleva a una posición donde todos puedan mirar, donde todos puedan observar, donde se sustente, donde se sostiene la palabra de Dios. Por eso que una iglesia del Señor debe ser una iglesia comprometida con la palabra de Dios, comprometida con la palabra de Dios, no comprometida con las cosas de este mundo, no comprometida con las leyes de este mundo, no comprometida con la cultura de este mundo. Hay cosas, ¿verdad?, que van más allá de cualquier cultura. Y esas cosas, ¿verdad?, se enfatizan en la palabra del Señor. Y en ella podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando por el uso de la palabra, ¿no es cierto?, llega a ser carne en nuestras vidas, como dice el libro de Hebreos. Y podemos hacer esta diferencia entre lo bueno y lo malo. Porque la palabra del Señor mora en nosotros. Por lo tanto, este concepto es un concepto muy interesante, ¿ya? Un concepto muy, muy relevante en cuanto a sustentar, en cuanto a respaldar, en cuanto a ser un pilar fundamental
de la palabra de Dios y de la sana doctrina que ella nos entrega. Lo hemos dicho en otra oportunidad. La sana doctrina es un pilar fundamental dentro de una iglesia bíblica bautista. No es menor, no es adyacente. No es algo que simplemente consiste en un legajo, ¿verdad? En un libro que tú tengas ahí guardado en un armario. Y puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no cambies eso. No. En una iglesia bíblica bautista, la palabra de Dios debería ser relevante en nuestra vida. Debería ser practicada en nuestro día a día. Debería cambiar y transformar nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra propia personalidad. Por eso es que es una columna. Es algo que sustenta. Es algo que aguanta, ¿verdad? Que soporta, que respalda. Es un pilar fundamental para que la palabra del Señor sea manifestada en medio de un mundo ambiguo. Hace poco, ¿verdad? Hubo un temblor fuerte. ¿Sabes? Yo me acuerdo claramente de, ya he vivenciado por lo menos 2 terremotos grandes, el del 85, el del 2011. Yo me acuerdo del 85, yo veía a la gente agarrarse de los postes de luz. ¿Eh? Mala idea, porque eso se puede quebrar. Pero ¿por qué hace la gente eso? Yo me acuerdo en el 2011, ¿verdad? Cuando me levanté y no podía mantenerme en pie. Fue grande, fue fuerte ese terremoto, del 2010, perdón. Fue grande ese terremoto y al momento de pararme, estábamos en ese tiempo en el campamento de la Laguna de Aculeo, ya tuve que afirmarme en la pared porque si no me iba a caer. Uno se afirma en algo que considera estable, firme o no. Ahora el problema es que tanto la pared como yo también nos movíamos, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? Cualquiera que sea los terremotos, los maremotos, los tsunamis, cualquiera que sea el cambio climático, lo que sea, hermano, aquí nosotros tenemos un pilar que no se va a mover. Y en la medida que Dios nos lo permita, ya, nuestra iglesia es una iglesia que no debería moverse de esto, de la palabra del Señor. No debería movernos, ni un milímetro de la palabra del Señor. Por eso es que estamos comprometidos con la palabra del Señor, porque somos pilar de la verdad. Quizás no somos el único, quizás podemos ser y crecer mucho mejor, mucho más y mejor, pero la iglesia nos llama de esa manera, nos ve de esa manera, como un pilar de la verdad, como un lugar en medio de un mundo tan ambiguo y tan inestable, porque así es el mundo en el que vivimos, ambiguo, inestable, ¿verdad? Corrupto, pecaminoso. Y aquí tenemos, ¿verdad?, la verdad, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha encendida, dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, hasta que el día esclarezca y el lucero resplandezca en nuestros corazones. Por eso, hermanos, es que es importante que entendamos estos simbolismos, porque nos presentan un desafío, un compromiso. En este caso, un compromiso con la verdad. Con la verdad. Sostener, sustentar verdades absolutas de la palabra del Señor. Poder decir con tranquilidad, con confianza, ¿verdad? La sodomía es pecado. La convivencia dentro de un hogar, ¿verdad?, sin estar casado, es pecado. El mentir, aunque sea una mentirita blanca, es pecado. Lo que es bueno, lo que es malo, es malo. Y eso no deberíamos pedir perdón, ni deberíamos tratar de acomodar. No, es que la cultura, es que la sociedad. No, hermano, lo que es malo en el tiempo, ¿verdad?, de Adán, en el tiempo de Noé, lo que era malo en el tiempo de Abraham, de Moisés, también es malo hoy en día. Si el Señor dice que está mal, está mal. La codicia, como la cultura, la sociedad nos llama a codiciar, ¿verdad?, las cosas de este mundo. Y casi como que no podemos vivir si no compramos eso, ¿verdad?, que nos va a hacer feliz y que nos va a cambiar la vida. Un televisor de, no sé, 80 pulgadas. Y después cuando lo compramos, ¿verdad?, y nos damos cuenta que tenemos que pagarlo en 50 cuotas,
Y estamos como 4 años pagando. ¿Ya? Y después nos damos cuenta, no, en realidad me equivoqué. ¿Te das cuenta que a veces nosotros nos dejamos influenciar por un mundo pecaminoso y perdido? Lo que es malo, hermanos. Es pecado. No le cambiemos el nombre. No le llamemos, ¿no es cierto, rebeldía, o como un terrorista, un delincuente dijo ahí, ¿verdad? Un derecho divino a la rebeldía. La rebeldía es pecado. ¿Sabías tú que en el Antiguo Testamento, cómo se trataba la rebeldía de un muchacho? Se apedreaba hasta la muerte. Se apedreaba hasta la muerte. ¿Y sabes quién era los primeros que tenían que tirar las piedras? Los papás. ¿Cómo ha cambiado el mundo hoy en día? Porque son esos muchachos los que ahora andan tirando piedras a la autoridad. La rebeldía no es un bien, la rebeldía no es una virtud, la rebeldía no es algo simpático, la rebeldía no es algo bonito. La rebeldía no es un estilo, una opción de vida. La rebeldía es pecado, hermanos. Y es pecado terrible. Así como la rebeldía, la idolatría, es indicada en el Antiguo Testamento como un pecado digno de muerte. No tenemos que pedir perdón por enseñar esto, porque es la palabra de Dios. Es lo que dice Dios en su palabra, hermanos. No podemos cambiar lo que Dios nos enseña y nos dice. No podemos tratar de acomodar, adaptar para que suene más bonito, para que suene... Hermanos, es la palabra del Señor. Somos pilares de algo que no tenemos el derecho de cambiar, de modificar o de adaptar. Y finalmente, también dice baluarte de la verdad. ¿Sabes lo que es un baluarte? Esto es una palabra que hay que explicarla porque yo creo que muchos no la conocen. Muy poco usada esta palabra. Ya en los tiempos en los que vivió Timoteo, sí era conocida. Ya, y Pablo igual. En las fortificaciones que tenían muchos imperios, muchos países, muchos reinos, ya estos castillos, estas fortificaciones amuralladas, ya cada cierta esquina o cada cierto tramo había una edificación, generalmente era una edificación pentagonal, es decir, con 5 lados, ya que sobresalía de la esquina o sobresalía del muro y tenía como objeto proteger ese muro y proteger ese reino, ese castillo, esa ciudad. Ya, eso era llamado baluarte. Baluarte. Ya, un baluarte. En este caso, un baluarte, una defensa de la verdad. Un baluarte es un lugar de defensa, de protección, un recinto fortificado y firme para resistir los ataques del enemigo. Era un lugar donde se subían, ¿verdad?, los flecheros y disparaban contra los enemigos que querían subir por el muro. Era el lugar donde se ponían, ¿verdad?, los cañones y defendían, ¿verdad?, si barcos venían descendiendo hacia la costa. Bueno, ese baluarte también la Biblia le llama, ¿no es cierto?, a la iglesia, baluarte de la verdad. ¿Te acuerdas cuando Cristo establece su iglesia y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Recuerda ya en Mateo 16? ¿Qué añade luego? Y las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. ¿Ya? Desde ese día hasta el día de hoy, nunca ha habido un momento en la historia humana en que no hayan existido iglesias. Porque aunque iglesias locales hayan desaparecido en el tiempo, la iglesia del Señor permanece. Porque el Hades, que significa la muerte, las puertas del Hades, no iban a prevalecer contra la iglesia. Reinos han surgido, como el Imperio Bizantino, como el mismo Imperio Romano en aquellos días, como el Sacro Imperio Romano. Reinos se han erigido y han caído. Países se han formado, naciones, ¿verdad? Se han formado como países soberanos, como Israel. Pero la iglesia permanece hasta el día de hoy. La iglesia ha sido probablemente la institución más perseguida a lo largo de toda la historia. Millones y millones de hombres y mujeres, iguales a ti, iguales a mí, dieron su vida por permanecer firmes como pilares de la verdad, en doctrinas fundamentales. Derramaron su sangre, fueron muertos por bestias salvajes, fueron asesinados de manera cruel y cruenta,
pero se mantuvieron fieles, defendiendo la verdad. A veces nosotros cambiamos o modificamos las cosas a nuestra conveniencia o de manera tan ligera, siendo que muchos dieron su vida para mantener estas verdades erigidas como las verdades de Dios. La iglesia instituida por Cristo es el sostén principal de la verdad en este mundo a través de los siglos y una defensa de que esa verdad se mantenga incólume y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren lo que dice Judas capítulo 3. Judas es el libro cortito que está antes del libro de Apocalipsis. Si vas al final de tu Biblia y antes de Apocalipsis te vas a encontrar con esta breve epístola de Judas. En el versículo 3, y Judas a propósito ya fue hermano del Señor Jesucristo, hermano carnal, medio hermano en realidad, porque era hijo de José y María, ¿ya? Pero sabemos que Jesús era hijo de María en lo humano, pero era hijo de Dios, por supuesto. Por lo tanto, eran medio hermano. Entonces Judas era uno de estos medios hermanos, y tuvo varios. Juan capítulo 3 menciona los nombres de varios hermanos. Jacobo, Judas, Santiago y varios. Ya incluso tenía hermanas. Ya Jesús, ¿verdad? Tenía hermanastras. Así que seguramente sabía lo que era la paciencia de esperar el baño. ¿Ya? Por eso dice que fue probado en todo, dice. Bueno, ese broma para teólogos. ¿Ya? Dice Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis. Dice, ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Entonces es un llamado, hermanos, a ser, como dice acá, baluartes de la verdad, a defender la sana doctrina. Pero ¿cómo yo voy a defender la sana doctrina si no la conozco? Si no sé cuál es la sana doctrina. A través de los siglos, algunas iglesias con distintos nombres han mantenido ciertos pilares, ciertas doctrinas fundamentales, características. Es lo que se llama los distintivos bautistas, como el libre albedrío, como la salvación permanente que no se pierde, como que Cristo murió por todos, como que solamente en la iglesia hay pastor y diáconos, no hay otra jerarquía más que esa, como la separación entre iglesia y el Estado. Son algunas de las doctrinas fundamentales, esenciales de las iglesias bautistas a través de los siglos, o de las iglesias independientes del nombre, porque antiguamente no tenían ese nombre. Se les llamó de muchas formas: milenialistas, por creer en un milenio literal; se les llamó a veces radicales, por insistir hasta la muerte en la separación de iglesia con el Estado; hugonotes en Francia y fueron arrasados; anabaptistas en algún momento. Pero muchas iglesias a lo largo de la historia y de los siglos, aún en el periodo, ¿verdad?, del surgimiento de la Iglesia Católica Romana, por ahí por el año 300 después de Cristo, ya con el Papa Gregorio el Grande, que instituyó la Iglesia Católica recién en ese momento, o aún en los periodos de la Edad Media, muchas iglesias, congregaciones autónomas, independientes como la nuestra, mantuvieron firmes las doctrinas y los distintivos, que hoy en día llamamos los distintivos bautistas. Por eso es que nos llamamos primeramente una iglesia bíblica, pero tenemos un apellido, es un apellido, ¿verdad?, del cual también deberíamos sentirnos orgullosos, porque hombres, mujeres y aún niños dieron su vida por no transar doctrinas que después llegaron a ser características dentro de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que también, junto con ser pilares de la verdad, eran baluartes de la verdad. Debían defenderla hasta las últimas consecuencias. Cuando un soldado jura ante la bandera hoy en día, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que dice, verdad? ¿Qué es lo que declara? Que está dispuesto a dar su vida si fuera necesario. Muchos hombres, mujeres, igual que tú, igual que yo, aún niños, estuvieron dispuestos a dar su vida por la verdad. Eso es lo que está diciendo acá el Señor cuando nos dice que somos baluarte de la verdad. Y esta verdad es para todos, no para algunos, es para todos.
Y es por eso que el Señor también nos llama a defender y al mismo tiempo, ¿verdad?, a atacar las puertas del Hades, las puertas del infierno. Y mire lo que dice ahí mismo el libro de Judas, para no ir a otro lugar, el versículo 23, cuando dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. La iglesia no solo prevalece, no solo permanece contra las puertas del Hades, sino que también puede tomar de las filas que van rumbo a la muerte hombres y mujeres con la luz del Evangelio. Estamos siendo la casa del Dios viviente, un templo santo del Señor.